En 1874, durante la Tercera Guerra Carlista, Cuenca quedó rodeada por fuerzas que no mostraban bandera. No era un sitio formal, no era un ejército regular, era una sombra militar que se expandía cada noche por los caminos que llevaban al corazón de la ciudad. Los cronistas oficiales hablaron de movimientos tácticos, de barricadas improvisadas y de resistencias civiles, pero omitieron lo más inquietante, que el sitio comenzó con un silencio, no de disparos, sino del propio entorno. Las campanas dejaron de sonar, incluso sin haber sido tocadas. Las fuentes dejaron de manar, aunque no hubo sequía, y los relojes de la ciudad se detuvieron, todos al mismo tiempo, justo al anochecer del 28 de junio. Las crónicas no lo registraron, pero múltiples testigos lo repitieron. Una niebla espesa comenzó a rodear la muralla antigua, una niebla que no subía desde el río, sino que descendía desde los riscos. Los centinelas aseguraron que oían pasos en las calles vacías, a metros de ellos, sin que nadie apareciera, y en las torres, algunos decían ver luces danzantes en el bosque, como faroles en manos invisibles. Una monja del convento de las Concepcionistas dijo haber visto hombres caminando por las cornisas sin caer, y que todos llevaban el rostro cubierto por vendas negras. A la mañana siguiente, la misma monja fue hallada muda, y con las manos cubiertas de ceniza. Durante la tercera noche del asedio, las campanas del convento de San Pablo comenzaron a sonar solas, a un ritmo irregular, como si alguien desconocido estuviera enviando un mensaje codificado. Un herrero intentó desmontarlas, creyendo que alguien se había escondido en el campanario, pero al subir, encontró las cuerdas intactas, y un cuervo muerto a los pies de la campana mayor. Tenía los ojos abiertos, y dentro de ellos, trozos de espejo. Esa noche, 3 casas del casco antiguo ardieron sin causa aparente. Las puertas estaban cerradas por dentro, y los vecinos oyeron cantos latinos sin intérprete. Cuando las llamas cesaron, sobre las cenizas quedó marcada una cruz invertida, hecha de vino seco. Un médico de la ciudad, el doctor Benítez del Castillo, comenzó a escribir un informe sobre lo que sucedía. Lo hacía de noche, cuando el resto dormía, asegurando que lo que asediaba Cuenca no era un ejército humano. En sus notas hablaba de figuras que se materializaban entre callejones, de ecos de disparos que no correspondían a armas conocidas, y de una sombra que recorría los tejados sin tocar las tejas. La carta nunca fue enviada, fue hallada tras su desaparición, pero lo extraño es que estaba escrita en un idioma que nadie ha podido traducir. La caligrafía era suya, pero la lengua parecía una mezcla de latín vulgar y gallego arcaico. En el margen, un solo dibujo, una torre negra devorada por raíces. A la semana del sitio, algo comenzó a manifestarse en la muralla oriental, una mancha de humedad que crecía con rapidez. Tomaba forma humana, una silueta que parecía observar la ciudad. Los habitantes se reunían a mirarla cada tarde, pero nadie se atrevía a tocarla, ni siquiera los niños. Decían que cambiaba de expresión, que algunos días sonreía, y otros lloraba sangre. Una anciana aseguró que la figura era su marido, muerto 20 años atrás en la guerra de África. Otra mujer dijo que se parecía a su hijo desaparecido. Todos veían un rostro distinto, y todos tenían miedo de que un día, ese rostro los llamara por su nombre. Algunas noches, las bóvedas subterráneas de Cuenca vibraban sin razón aparente. Se hablaba de corrientes de aire, pero ningún arquitecto pudo explicar los temblores. En las criptas, las piedras se agrietaban lentamente. El sacristán de la iglesia de San Miguel aseguró que oyó voces bajo tierra, no en castellano, no en lengua humana, eran coros que cantaban al revés, y que paraban solo si alguien bajaba una vela encendida. Unos obreros que reparaban el suelo del seminario afirmaron encontrar una trampilla sellada con símbolos. Al intentar abrirla, uno de ellos perdió el conocimiento. Al despertar, decía haber visto una ciudad invertida, una cuenca subterránea, con estandartes en llamas. A medida que pasaban los días, algunos ciudadanos afirmaban haber visto soldados sin emblemas en las calles. Caminaban entre la niebla, siempre de noche, siempre en grupos impares.
Lo extraño es que sus pasos no hacían eco, no dejaban huellas, y no proyectaban sombra alguna, incluso bajo la luz de los faroles. Iban armados, pero no usaban sus armas, solo miraban. Cuando alguien intentaba hablarles, respondían moviendo los labios, pero no salía voz alguna. Un niño dijo que si uno los miraba demasiado, escuchaba el final del mundo, en susurros muy suaves. Una madrugada, entró en Cuenca un carruaje oscuro, tirado por 2 caballos que sangraban por los ojos. En él venía un hombre con sotana negra y rostro cubierto. No dijo su nombre, solo pidió entrar al archivo del cabildo. Estuvo dentro 7 horas. Cuando salió, llevaba consigo una caja envuelta en tela roja. Antes de irse, le entregó al alcalde una nota escrita a pluma: todo ya ha pasado, pero aún no ha comenzado. El carruaje desapareció entre la niebla, y esa misma noche, todas las Biblias de la ciudad perdieron una página exacta. Apocalipsis las 6:12. La hoja se desintegró como si nunca hubiera estado allí. En la calle del Peso, una vieja casona fue foco de actividad paranormal durante el sitio. Vecinos oían gritos que venían de las paredes, y luces que parpadeaban sin lámparas. Un capitán carlista entró para investigar y salió horas después, tambaleando. Tenía el cabello blanco y los ojos clavados en el vacío. Solo dijo una frase antes de morir: no era una casa, era una boca. La casa fue tapiada, pero en noches sin luna, la fachada resuma humedad rojiza. Quienes duermen cerca dicen que sueñan con pasillos infinitos, y con una figura encapuchada que les ofrece la llave de la ciudad a cambio de algo muy pequeño, pero muy importante. En 1928, un profesor de la Universidad de Salamanca encontró un mapa antiguo en los archivos de Cuenca. Mostraba la ciudad en 1874, pero con calles que no existieron jamás. En el centro del mapa había una plaza circular con un símbolo celta tallado, y un texto ilegible que solo podía leerse bajo luz de vela. Se tradujo como: aquí se alzó la voz que no era de los hombres. Cuando el profesor publicó el hallazgo, su casa fue saqueada, el mapa desapareció, pero 2 copias permanecen en colecciones privadas, una en Edimburgo, otra en Lima, ambas marcadas con manchas oscuras que no han podido analizarse. En el monasterio de las Petras, las monjas dejaron de dormir durante el sitio, no por miedo, sino porque las paredes hablaban, decían oraciones en voces infantiles, y advertencias en acento extranjero. Una monja registró todo en un diario. Allí se leían frases como: vendrán desde la grieta, no cierres los ojos cuando canten, y el tercer día del fuego será el primero del juicio. Ese diario se conserva oculto, nunca fue publicado, pero una historiadora que lo leyó terminó ingresando en un convento de clausura. Dijo que solo allí se podía olvidar la melodía de los que esperan. Una noche, según los pocos testigos que lo recuerdan, toda Cuenca olvidó quién era. Nadie supo su nombre, nadie recordaba dónde vivía, ni con quién hablaba. El caos fue absoluto. Se confundieron familias, se colapsaron iglesias, la ciudad se convirtió en un laberinto sin identidad, y al amanecer, como si nada hubiera pasado, todos recuperaron sus recuerdos, pero algunos dijeron que al mirar al espejo esa mañana, no vieron su propio reflejo, sino a otro, más joven, más triste, y con la misma herida en el pecho, como si alguien más hubiese habitado sus cuerpos esa noche. El sitio acabó sin que nadie lo anunciara. Las fuerzas carlistas se retiraron, pero no hubo victoria, ni paz, solo una retirada lenta, como si huyeran de algo mayor que un ejército. Los documentos oficiales hablan de desgaste, de cambio de estrategia, pero los habitantes sabían la verdad. Lo que rodeó Cuenca durante esas semanas no era humano, ni siquiera histórico, era algo atrapado entre planos. Hoy, Cuenca vive su vida tranquila, pero hay calles donde las farolas parpadean sin razón, casas donde los relojes aún marcan aquella noche, y un aire denso, apenas perceptible, que recuerda que el sitio nunca acabó del todo, solo cambió de forma, y espera su momento para regresar. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.